Hola, me da muchísimo gusto saludarles y por supuesto darles la bienvenida a una sesión más del Tribunal de Justicia Universitario. Este proyecto creado por el magistrado Mario Alberto Aguilar La Guardia, quien tuvo la iniciativa de este espacio dedicado a los jóvenes para que puedan ser escuchados en cuanto a sus conocimientos y perspectivas de diversos temas jurídicos sociales. Y por supuesto, generar análisis a través del diálogo respecto a las políticas públicas con la importante participación de los jóvenes estudiosos del derecho, siempre acompañados de una especialista invitada. El tema del día de hoy, el tema que se va a desarrollar es las generalidades y singularidades del contrato de arrendamiento, por supuesto, con la invitada especial el día de hoy, la licenciada María del Rosario Castro Ricalde. Y por supuesto, los jóvenes universitarios de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, Campus Chetumal. Chicos, licenciada, les doy la bienvenida a una sesión más del Tribunal de Justicia Universitario y por supuesto aprovecho para invitar a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales en esta transmisión para que se queden con nosotros y por supuesto también compartan esta transmisión para que pueda llegar a más jóvenes universitarios. Pues sin más, les doy la bienvenida a los jóvenes invitados del día de hoy. Me permito presentar a Kimberly Luna Cook. Ella es estudiante de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. También se encuentra con nosotros Adriel Isaac Salazar Marín, estudiante de la Universidad Autónoma de Quintana Roo. Y por supuesto, Cristian Jesús Magaña Mesh, estudiante de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, todos ellos del campus de la ciudad de Chetumal. Por supuesto, le doy la bienvenida a la especialista invitada del día de hoy. Ella es la licenciada María del Rosario Castro Ricalde, a quien me voy a permitir presentar para poder continuar con este tribunal universitario. La licenciada María del Rosario Castro Ricalde es egresada de la carrera de Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán. Cuenta con una maestría en Derecho Procesal Civil por la Universidad del Sur, plantel Cancún, además de diversos cursos y diplomados que ha cursado y por supuesto en cuanto a su carrera judicial se ha desempeñado como secretaria proyectista, secretaria de actas mínimas, administradora de gestión de segunda instancia y actualmente es secretaria de estudio y cuenta de la sexta sala especializada en materia civil y mercantil. Licenciada, muy buenos días y por supuesto bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos jóvenes estudiantes de la Universidad de Quintana Roo. Es un honor que estén con nosotros y que compartan esta herramienta implementada por el magistrado, que es precisamente el Tribunal Universitario. Así es. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por encontrarse el día de hoy con nosotros. Chicos, el agradecimiento igual para ustedes y esperemos que ese Tribunal Universitario sea de mucha ayuda y pues les sirva a ustedes para tener más conocimiento en cuanto a esta carrera tan importante que están llevando, que es la carrera de Derecho. Iniciamos con ese Tribunal de Justicia Universitario. Adelante, licenciada. Buenos días de nuevo. Bueno, el tema ya lo han indicado, es generalidad y singularidades del contrato de arrendamiento. Nos vamos a enfocar más a las singularidades. En relación a las generalidades, vamos a verlo a grandes rasgos. El arrendamiento es un contrato mediante el cual una parte llamada arrendador se obliga a transferir de modo temporal el uso o goce de una cosa a otra parte llamada arrendatario, quien a su vez se obliga a pagar por ese uso o goce un precio cierto y determinado. Sus características, como la propia definición lo dice, es oneroso, consensual, bilateral y puede formalizarse por escrito o por palabra. Entre los elementos está el uso y pago de la renta. Estos son sus elementos esenciales. También está la duración, el importe de la renta y algunas cláusulas accesorias como dónde, cómo y cuándo se va a hacer el pago. Las partes, ya sabemos, son el arrendador y el arrendatario. Pero bueno, lo que nos interesa ahora es hablar de las singularidades que suceden en el contrato de arrendamiento, en los casos concretos. Uno como litigante, como impartidor de justicia, nos encontramos muchas veces con esos temas y es muy importante tener las características para poder nosotros desarrollar una labor eficiente en la impartición de justicia, ¿no? Entre las singularidades tenemos la tácita reconducción. Va a ser nuestro primer tema. El contrato de arrendamiento en general tiene, como ya lo dijimos, una nota esencial que es la temporalidad. Pero aquí, ¿qué pasa o qué sucede cuando una vez que concluye el plazo del contrato de arrendamiento, las partes no expresan su oposición a continuarlo? Kimberly, ¿nos podrías compartir tu opinión? Pues vemos que esta figura tiene lugar de que cuando las partes ninguna se pronuncia al momento de finalizar el contrato, pues vemos que está el hecho de que puede continuar al no pronunciarse ni manifestar alguna de ellas el hecho de querer terminar. Entonces pienso que sí es una figura importante y que de hecho
no se conoce, no es tan conocida porque muchos ciudadanos en general tienden por sentado que una vez que finaliza el contrato, se pronuncia o no la otra parte, ya está por finalizado. Correcto, Kimberly. Cristian, ¿tú qué nos puedes compartir? Claro, buenos días de antemano. Y debo decir que respecto a esta figura es muy interesante analizarla porque muchas veces en la vida cotidiana suele haber una falta de comunicación entre las partes, o en este caso puede ser del arrendatario con el arrendador o viceversa. Entonces muchas veces se suele ampliar el término de estos contratos por un mal asesoramiento de la parte arrendataria o porque quizá esta tiene otras intenciones ilícitas con el inmueble que no es de su propiedad, creyendo que por su ocupación extemporánea puede adquirirlo. Correcto. Isaac. Sí, para mí se vuelve interesante esta singularidad que es la tácita reconducción. Hoy en día, pues, lo que viene siendo aquí en la península, pues conocemos que mayormente se hacen contratos por palabra, ¿no? En vez de un contrato físico. Y en este caso, pues a veces las partes no, como dijo mi compañero, no tienen esa conexión de que cada mensualidad te estoy viendo, o lo que dice el contrato en cláusulas, pues no lo podemos ver porque mayormente se hacen palabras. Lo interesante aquí es que como no existe una fecha determinada por las partes, pues no sabemos cuándo va a acabar. Y muchas veces podemos ver que viene el arrendador y le dice al arrendatario que ya el próximo mes ya ocupa su bien inmueble. Pero si llega ese mes y no se hace presente el arrendador, ¿no? Que ya no fue por su bien inmueble, pues podemos caer en como arrendatarios a ir a esa singularidad que es a favor del arrendatario, ¿no? Como ya habíamos, como se había dicho. En ese caso, pues, solo versa para él, o sea, en el sentido de que esa tácita de reconducción, si las partes no mencionan de que ya quieren acabar, o si solo el arrendador hizo esta mención y no lo llevó a cabo, no hizo ese acto, pues el arrendatario tiene pues a favor de seguir manteniendo ese bien inmueble siempre y cuando pues siga pagando lo que habían determinado. Correcto, muy bien. Sí, en efecto, cuando el contrato termina su vigencia y las partes no expresan su necesidad de ocupar el bien o de dejar el bien, desocuparlo, por el contrario, se entiende renovado. En efecto, de la transcripción del artículo 2739, del Código Civil, ahí encontramos la respuesta. De ahí se desprende que la figura de la tácita reconducción se actualiza cuando terminado el plazo del arrendamiento, el arrendatario continúa sin oposición del arrendador en su uso y goce, lo que provoca que el arrendamiento continúe por tiempo indeterminado. Eso es en sí lo que es la tácita reconducción. Ahora, los requisitos para que opere, pues ya lo dijimos, la continuación del inquilino en el uso del disfrute y la falta de oposición del arrendador al respecto. En este caso hay unas notas distintivas que quiero compartir con ustedes, que la presunción de la tácita reconducción solo opera en favor del arrendatario por inactividad del arrendador en manifestar su oposición, no en el sentido contrario. Otra de las notas distintivas es en cuanto a que el arrendador en todo caso también tiene la oportunidad de decirle al arrendatario que desocupe, pero en base a ciertos requisitos o formalidades que tiene que cumplir, ¿no? En sí, como bien lo expresaba Isaac, la tácita reconducción opera en favor del arrendatario y no en favor del arrendador. Esa es la figura distintiva y es el punto esencial de este tema, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta en relación a la tácita reconducción. Bueno, entonces continuamos con la segunda singularidad. Estamos hablando de la usura. Ya sabemos nosotros que el artículo 21, numeral 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la usura, así como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Pero, ¿puede el juez, en el caso de un contrato de arrendamiento, realizar el análisis oficioso de la usura en la tasa de interés moratorio pactado
para reducirlo prudencialmente? ¿Puede? ¿Qué opinan ustedes, Kimberly? No podría, porque como tal, pues sabemos que la usura no es como que provenga o derive de lo que es el contrato de arrendamiento en sí. Cuando estás en un contrato de arrendamiento, sí hay penalidad, pero esa penalidad va a ser con base a una indemnización en caso de que alguna de las partes, el arrendador o el arrendatario, incurra en alguna de las cláusulas, alguno de los preceptos que se prevea de. Ok, Kimberly. ¿Cristian? Sí, yo considero que lo que se debe analizar aquí en la usura es su esencia, ya que al tener ese carácter indemnizatorio que Kimberly acaba de mencionar, pues los intereses moratorios que son derivados de una falta de pago de la renta, que en el primer término la parte arrendataria pues se obligó a pagar, no se enfocan en la mera utilidad o en una ganancia de dinero, sino que responden a esta compensación resarcitoria. Correcto. Isaac, ¿tú qué nos opinas? Sí, estoy un poco con los ideales de mis compañeros, ¿no? Podemos mencionar que lo que mencionaba mi compañero Cristian sobre el interés moratorio, ¿no? Cuando hacemos un contrato de arrendamiento, pues manejamos cláusulas en el cual donde si no se llegara a pagar una mensualidad o existiera un daño en el bien hecho por el arrendatario, pues ese tendría que costear este daño o esa falta de pago de esa mensualidad. Y respecto a la usura, pues existen tesis y jurisprudencias en el cual pues no se configura esa parte porque ya lo planteamos en un contrato, ¿no? Ya se puso en una cláusula en donde bien no existe una de que voy a obligar a la parte a firmar. Esto es por voluntad. En dado caso de que si existiera una obligación de que obligatoriamente tienes que firmar, pues no se lleva, no es un negocio jurídico porque no existe la voluntad por la parte. Y pues la Correcto. usura pues no se configura porque, como ya había mencionado, pues ya está esa cláusula de que tú te haces cargo de pagar ese interés si no llegaras a pagarlo o hicieras un daño. Correcto. Efectivamente, la usura no puede tener lugar en relación con el arrendamiento, al no provenir de aquel, pues la penalidad pactada en los contratos de arrendamiento no deriva de un tráfico monetario como en algunos otros contratos. Es decir, responden a una compensación resarcitoria por no recibir oportunamente el precio por el servicio otorgado debido al arrendamiento del bien. No pueden ser objeto de análisis luego entonces sobre la usura el juzgador, no puede realizarlo. Además que la respuesta la encontramos en la jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de observación obligatoria, en el registro digital 2018-028, en el que establece que la usura no se configura cuando el pacto de la pena convencional que se estima excesiva deriva de un contrato de arrendamiento. En sí, esa es la respuesta que tenemos en cuanto a la usura en los contratos de arrendamiento. Si no tienen alguna otra pregunta, pasamos a la tercera singularidad, que es el arrendamiento mercantil. Bueno, se trata del arrendamiento entre cuando alguna de las partes es comerciante. Dice, la práctica común en el litigio es encuadrar las controversias, tanto los juzgadores como los litigantes, derivados de un arrendamiento de bienes inmuebles que involucra a uno o ambos de los contratantes con el carácter de comerciante, como un acto de comercio, invariablemente como un acto de comercio. Eso lo hacen muchos los litigantes, interponen sus querellas, sus demandas, perdón, en cuanto a los contratos de arrendamiento ante un juez mercantil. Pero ¿ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿basta que el asunto a ventilar derive de una controversia suscitada con un motivo de contrato de arrendamiento de bienes inmuebles en el cual uno o ambos de los contratantes fuera comerciante para considerarlo invariablemente como un acto de comercio? ¿Qué opinan? Kimberly. En realidad no basta porque como vemos la materia mercantil en sí regula o ve lo que viene siendo aquellos actos de comercio y como tal en un contrato de arrendamiento, si bien una de las partes es comerciante, no está sucediendo ese acto de comercio, entonces no podemos saber que pudiera irse por la vía mercantil porque
no se debe dar por sentado de que porque una de las partes sea comerciante quiere decir que estamos hablando de actos mercantiles. Correcto. Continuamos con Cristian. Sí, en este caso pasa algo similar como con la usura. Tenemos que hacer un análisis del contrato del arrendamiento por sí mismo, porque considero que no basta el carácter de uno de los contratantes como comerciante o el destino que se le dé al inmueble arrendado para que éste pueda configurarse como un acto de comercio, sino que en la propia ley, en el Código de Comercio, se nos enlista cuáles son esos actos que pueden ser ventilados bajo la vía mercantil, entre los cuales no se encuentra un arrendamiento. Correcto. Sí, efectivamente, para la respuesta a esta premisa o esta interrogante, basta acudir al artículo 75 del Código de Comercio. En el artículo 75 del Código de Comercio, el legislador no incluyó el arrendamiento, aún tratándose de algún comerciante que esté involucrado como parte en ese convenio, ¿no? Si nos vamos a los actos que la ley reputa como comercio, no se encuentra el arrendamiento. Eso evidencia que para efectos de dilucidar si el arrendamiento de inmuebles puede ser un acto de comercio, se debe atender lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Comercio. Entonces, para concluir, que contrario a lo considerado por algunos juzgadores o litigantes, lo que se debe tomar en consideración para determinar si el contrato de arrendamiento de inmuebles es un acto de comercio no es el carácter de comerciante de uno o ambos contratantes, ni el destino que se le dé al inmueble arrendado, sino el contrato de arrendamiento en sí mismo, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 75 del Código de Comercio. Entonces, eso es lo que la respuesta a la pregunta, ¿no? A la interrogante. Evidentemente es un tema muy importante, dado que nosotros, al estar en Quintana Roo, que es un estado meramente donde hay una sociedad flotante, tenemos en demasía contratos de arrendamiento en los que se nos presentan esas singularidades. De ahí la importancia de que ustedes, como jóvenes universitarios, tengan ese interés en conocer estas singularidades, ¿no? Porque generalmente en la escuela nos hablan de las generalidades, qué viene siendo su definición, sus características, elementos, las partes, pero hay otras circunstancias que cuando nosotros estamos viendo el caso concreto como juzgadores y en el caso de los litigantes se deben tomar en consideración. Esta es la base de este tribunal universitario. Yo les agradezco mucho, la verdad, su tiempo y que tengan el interés. No sé si tengan alguna pregunta en relación a los temas que hemos tratado. Bueno, pues me da mucho gusto, quedamos a la orden. Soy la licenciada María del Rosario Castro Ricalde. Estamos a la orden de ustedes. Muchas gracias. Licenciada Rosario, muchísimas gracias por regalarnos un ratito de su tiempo el día de hoy para poder realizar ese tribunal universitario para los jóvenes que el día de hoy nos acompañan. Agradecerles igual el que estén presentes en esta actividad que, bueno, creo yo que es muy importante para su crecimiento como futuros abogados. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, ¿qué les parece si para concluir, les cedo la palabra nuevamente para sus aportaciones finales? Iniciamos con la licenciada Rosario. Adelante. No, pues solo queda agradecerles el tiempo a ustedes y el interés por esos temas que a nosotros nos importan mucho como impartidores de justicia. Agradecerle también al magistrado, la guardia que se toma el tiempo y nos pide que nosotros aportemos un poquito de lo que él mismo nos enseña en su sala, ¿no? Yo les externo mi agradecimiento y espero no ser la última vez que podamos platicar. Quedamos a la orden y pues no olviden darle clic a Tribunal Universitario. La verdad es que se tocan temas muy interesantes y que ya nosotros hemos analizado o analizamos en los casos prácticos. Muchas gracias y mucho gusto en conocerles. Chicos, iniciamos con sus aportaciones finales. Le doy la palabra a Kimberly. Adelante, Kimberly. Primero que nada, pues agradecer a la licenciada María por el tiempo prestado y por impartirnos esta información que sinceramente yo desconocía de las singularidades en cuanto a este tema, porque la realidad es de que cuando vemos arrendamiento normalmente se basan más en generalidad de requisitos esenciales, de validez y demás. Y pues sí considero que es un tema importante y que muchas veces damos por sentado ciertas cosas y se desconoce, no solo como abogados,
sino también como ciudadanos de qué singularidades pudieran haber en el contrato de arrendamiento, y vemos que el contrato de arrendamiento es muy común en la sociedad, porque pues muchos de los ciudadanos tienden a hacer contratos, estar en constante arrendamiento de acuerdo a los usos que vayan a hacerle, ¿no? Y pues sí considero que es importante como que estos cursos que hace el tribunal por el hecho de conocimientos que adquirimos que muchas veces tal vez en la escuela por cuestiones de tema, de logística, no siempre se ven y que a veces se desconoce y que con ello pues se va fortaleciendo y la información que ya tenemos de ciertos temas. Muchísimas gracias, Kimberly. Continuamos. Adelante, Cristian. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de poder participar en este espacio. Y respecto al contenido, pienso que estas pláticas en su formato de videoconferencia son muy importantes para que no nos quedemos únicamente con lo que se comparte en la doctrina, con las generalidades de un contrato, sino que además podemos saber cuáles pueden ser algunos de estos supuestos que se pueden presentar en la vida cotidiana o en la práctica. Por lo que también la difusión a través de los medios electrónicos o redes sociales también ayudan a tener un mayor alcance con los estudiantes de Derecho y, ¿por qué no?, con aquellos que se interesen en estos temas y no se aboquen a la carrera o que incluso ya la hayan podido concluir. Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a finalizar con Isaac. Adelante. Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias por esas pláticas a la licenciada, ¿no? De aportarnos estos temas que mayormente se ven en las universidades, se ven en las aulas, ¿no? Pero como decía mi compañero, nos basamos más en las generalidades, elementos, quiénes son las partes, y muy poco en las singularidades, y qué mejor que con el tribunal universitario poder abarcar esos temas que fueron los que vimos: la tácita reconducción, la usura y el arrendamiento mercantil, ¿no? Y saber cómo manejarlos en la vida cotidiana. De que muchas veces como arrendatario, cuando te piden un bien inmueble, pues te quedas así como que, ¿qué hago ahora, no? Y puedes utilizar esas singularidades y el conocimiento que se versó y no fue muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Isaac. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles a los jóvenes universitarios del día de hoy y por supuesto a la especialista invitada, la licenciada María del Rosario, por regalarnos un poco de su tiempo el día de hoy y poder realizar ese Tribunal de Justicia Universitario, que al final sí es para los jóvenes que participan con nosotros el día de hoy, pero también para toda la gente que nos ve a través de las redes sociales del Tribunal Digital, con temas de interés social, con temas que son muy importantes que la gente pueda conocer de ellos. Les agradecemos muchísimo, chicos, licenciada, a nombre del magistrado María Aguilar Laguardia, quien es el creador de este proyecto del Tribunal de Justicia Universitario. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales del Tribunal Digital. Conecta, aprende, informa. Muchas gracias.